Haber decidido un hola. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿qué tal? Vale, se escucha. Bueno, bien, ¿no? Ya la WordCamp está en marcha. Tenemos la segunda charla. Me da mucho gusto presentarlos porque es la primera vez que están en una WordCamp. Fueron compañeros míos de trabajo. Pertenecen a la empresa tecnológica que ahora se llama Liquid Digital. Liquid Squad. Liquid Squad / tecnológica. Son dos grandes de la informática. Carlos, lo conocí, trabajaba en Magento, ya trabajaba con tecnología open source. Y después se ha pasado a WordPress en la misma empresa. Y Natalia, que tiene miedo, pero que es una excelente informática. Nos van a estar contando cómo han desarrollado un premio, un software que ha ganado un premio. Vamos a ver los pormenores de cómo lo han realizado. Y seguramente lo van a hacer perfecto y lo veremos en más WordCamp. Sí. Pues vamos a darle un aplauso muy importante a Natalia y a Carlos. Y el... Ve pasando así, yo no tengo mando. Venga, vale. Vale, pues bienvenidos a la WordCamp de Madrid. Ya nos ha presentado Mauricio, no voy a volver a repetirlo. Y venimos a hablar de un caso de éxito de nuestro proyecto. ¿Qué es Podium? Ay. Despacio. ¿Qué es Podium Podcast? No sé si la gente lo conoce en general, pero Podium Podcast es una web, ¿vale? Es una plataforma para poder gestionar, mostrar y escuchar distintos programas de podcast del Grupo Prisa. ¿Qué pasó con el proyecto? Pues lo típico, ¿no? Tenemos esta necesidad y ¿cómo vamos a hacerla? La gente le empezó a pensar, pues montamos un Symfony, montamos todo a pelo, cómo lo hacemos para conectar con la API y bueno, pues dijeron, vamos a usar WordPress. Entonces, pues como antes han dicho en la primera charla, WordPress vale para mucho más que para montar un blog y este es uno de los casos en los que se ve. Podemos dividir el proyecto básicamente en 5 marrones, 5 cacas, que es como las peticiones del cliente más importantes y vamos a hacer como un poco de... vamos a intercambiar. A veces Natalia será el cliente, ¿no? Somos los Pimpinelas del WordPress. Y luego lo cambiaremos también, ¿no? Es un poco de ¿qué necesitas? ¿Cómo lo arreglamos? Y pues así poco a poco. Espero que os guste. Bueno. Y empezamos ya ahí con la mierda, nunca mejor dicho. Bueno, a ver, la primera petición, como bien ha dicho Carlos, Podium Podcast es básicamente un repositorio de podcast. Entonces, la primera petición y básica era que querían distribuir la información en programas, que además esos programas tuvieran temporadas y luego dentro de cada temporada de cada programa hubiera episodios. Y además, para cada uno de estos elementos nos pidieron una página independiente. Así que, ¿y cómo lo hicimos? Pues básicamente entradas personalizadas, custom post types. No sé si estáis muy puestos con el desarrollo de WordPress, pero aparte de la entrada básica, nosotros en el código o con un plugin externo podemos crear distintos tipos. ¿Qué dijimos? ¿Qué es lo más importante? Aunque esté abajo del todo, el episodio, ¿no? Es como la clave, es el audio de ese programa, ¿vale? Pues creamos un post personalizado que le llamemos episodios, ¿vale? Es la típica ventanita de WordPress, pues ponen el título del episodio, una breve descripción y un montón más de campos que hablaremos de ellos ahora, pero pues con campos personalizados, con esa información de ese episodio. Pues tan fácil como crear post personalizado, le llamamos episodio y tirando, arreglada la primera solución. ¿Cuál es la siguiente, un poco más complicada? Como tenemos que relacionar las 3 cosas. O sea, el episodio tiene que estar dentro de alguna temporada y tiene que pertenecer a un programa. ¿Cómo juntamos todo esto? Pues dijimos, bueno, vamos a coger las temporadas y las temporadas van a ser categorías o taxonomías de WordPress relacionadas con el episodio. O sea, cuando yo cree mi episodio 5, voy a tener que decidir cuando eliges una categoría, vale, pues va a ser de la primera temporada o va a ser de la segunda temporada. ¿Qué nos queda por definir también? ¿A qué programa pertenece? ¿Vale? Entonces ahí hicimos como una triple validación un poco más forzada para evitar errores a la hora de que el gestor de contenido los añadiera, que es, te forzamos por una parte con una categoría padre, que va a ser el nombre del programa, para forzar a tener un slug, una URL con el nombre del programa, y
vamos a crear de esa categoría subcategorías que van a ser las distintas temporadas. Ahí tenemos el primer filtro. ¿Qué nos pasó también? Que nos dijeron, ya, pero es que yo en el programa pues quiero poner mucha información. Quiero poner, bueno, el título no es mucha información, pero quiero poner una descripción, quiero poner imágenes, quiero poner reportajes, un montón de cosas. ¿Qué hicimos? Pues básicamente dijimos, bueno, pues creamos otro post personalizado que llamamos programa y dentro de las opciones de episodio, el usuario, el gestor de contenidos, va a tener que seleccionar la categoría temporada padre, que va a ser el programa una vez, con las distintas temporadas, la 1, la 2, la 3, la que estuviera, y a su vez, en otro campo personalizado, decimos a qué programa pertenece y relacionamos esos dos post types, ¿vale? Esos dos tipos de post distintos los relacionamos a través de un campo. Esto nos ayudó mucho a la hora de programar, a la hora de mostrar luego el front, porque si yo en la página del programa quiero mostrar los episodios a los que pertenece, o sea, los episodios que tiene ese programa, pues tengo que coger el nombre del programa, compararlo con la categoría inicial que tiene ese nombre de programa y a partir de ahí sacar todos los episodios que pertenecen a esa categoría. Y cosas así, ¿no? Un poco de triquiñuelas, de relaciones, pero básicamente WordPress es una maravilla para eso porque cuando tienes el ID del post, tienes todo. O sea, puedes sacar ahí toda la información que necesites. Y así se solucionó. Siguiente marrón. Dijo el cliente, bueno, pues como WordPress es para blogs y queremos hablar un montón, queremos un blog para el site, para hablar de todo el site o todo lo relacionado con los podcasts o lo que queramos. Pero también queremos que cada programa tenga su propio blog. Queremos que cada programa tenga su propio blog y también queremos que cada episodio pueda tener sus propios artículos relacionados con el episodio. Voy a escribir 5 artículos, 5 reportajes sobre un episodio de un podcast de 3 minutos. A ver, nuestra primera pregunta fue, ¿pero de verdad, en serio, vais a escribir tanto contenido como para necesitar un blog general, un blog por episodio y un blog por programa que acumularía todos esos posts asociados a cada episodio? Los tendría el programa. Entonces, obviamente, el cliente, como buen cliente, ¿qué nos dijo? Seguro, fijo. Por favor. Nosotros en nuestro foro interno, lógicamente, estábamos diciendo... Sí. Bueno, vale, pues lo hacemos. Sí. A ver, la solución que propusimos fue mantener los posts estándar de WordPress como los posts del blog general del site. Para cada tipo de programa nos creamos un custom post type que vinculamos al programa. Al final, si veis, todo se relaciona a través del site con el programa y lo relacionamos utilizando el maravilloso plugin de Advanced Custom Fields, que no sé si lo usáis, pero tiene una opción para relacionar, usar elementos del propio WordPress. Entonces, el vínculo siempre era el programa. Entonces, estos post types que eran los blogs de cada programa se relacionaban mediante ese custom field y además también añadimos taxonomías personalizadas para ese tipo de post personalizado que eran las entradas del blog de cada programa, porque querían que las entradas del blog del programa tuvieran unas categorías que no iban a ser exactamente las mismas del blog general. Bueno, aquello era un poco extraño, ellos tenían su idea y nosotros, como buenos desarrolladores, les dijimos que sí. Al final, lo bueno que tiene WordPress es que te da la opción de crearte tantos posts personalizados y tantas taxonomías personalizadas asociadas a esos posts como tú quieras. Con lo cual, puedes distribuir la información sin ningún problema. Y fue básicamente lo que hicimos. A los 3 meses, claro, lógicamente no había tanto contenido, principalmente porque no existía un contenido general de todo el site. Los contenidos sí estaban relacionados con los diferentes programas, pero tampoco es que escribieran 8 posts de cada programa al mes, ni siquiera. Entonces, pues obviamente hubo que todo eso que habíamos hecho nos lo tuvimos que cargar y reestructurar un poco, pero como ya teníamos la estructura hecha, al final
pues fue simplemente dejar de utilizar una serie de cosas y utilizar otras. O sea que tampoco nos... Lo que pasa que nos faltó decirles, os lo dijimos, pero bueno. Dale. Se lo dijimos. Vale. Ya, sí. O sea, Natalia estaba con otro marrón, ¿vale? Pero yo ahí sí que estuve en cliente y sí le dijimos, ¿ves? Te lo dijimos, sí. Bueno, esto fue una de las cosas más divertidas también, porque al ser un site en el que básicamente navegas entre podcasts y la finalidad del site es que el usuario escuche el podcast y mientras tanto vaya navegando por todo el site, mirando pues, o información del programa o información del episodio, leyendo los innumerables posts que se escriben en el blog. Una de las peticiones más importantes era que querían mantener la reproducción del audio en toda la navegación del site. Y esta reproducción era a través de un reproductor propio que habían desarrollado ellos, que tenía el cliente, y se hacía todo a través de JavaScript. Entonces aquí mi compañero Carlos fue el que dio con la solución. Que básicamente fue hacer toda la navegación del site en Ajax. No sé si sabéis lo que es Ajax, hacemos una introducción rápida. Básicamente, nosotros en las webs normales y corrientes, cuando navegamos de una página a otra, vemos cómo aparece un circulito arriba en el navegador, cambia toda la página. En la mayoría de aplicaciones PHP lo que haces es, le haces una nueva petición al servidor, haces la recarga y lo muestras, ¿no? Es como con la recarga del propio navegador. ¿Qué pasaba? Que si recargábamos el navegador, pues el audio se iba, porque, claro, estaba ahí y no queríamos eso. ¿Qué hicimos? Toda la navegación en Ajax. Muchas plantillas lo tienen, ¿vale? Y básicamente es, hago una petición por atrás, el otro lo pongo en standby, lo borro y muestro lo nuevo que tengo. Claro, como se dice siempre en WordPress, ¿no? Hay un plugin para todo. Encontramos uno, se llamaba Ajaxify, creo recordar. Bien, pues dijimos, vamos a probarlo. Lo instalamos, lo ponemos y nos petaron un montón de cosas. Medio site se fue al garete. ¿Qué era lo más crítico y lo más difícil? Bueno, el Contact Form 7, la mayoría lo conocéis, ¿no? Plugin de formulario de contacto, pues también utilizaba Ajax, entonces se llevaban mal entre los dos porque el Ajaxify cogía automáticamente todos los enlaces del site y los transformaba en Ajax, entonces pues había ahí una lucha interna que, bueno, lo solucionamos básicamente pues separándolos un poquito. Visual Composer, antes habéis hablado, ¿no? de darle facilidad a ese editor de contenidos para poder rellenar la información del programa. En este caso, el cliente quiso pues, que le pusiéramos Visual Composer, que es bastante famosete. Y no somos muy fan de Visual Composer, hay gente que sí, hay gente que no, bueno, eso es otro debate. Pero también petaba con el Ajaxify. Básicamente, Visual Composer te viene una opción de poner en tu sitio el ancho completo, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Te crea un shortcode que luego a la vez le mete una clase y a través del propio JavaScript coge y busca, ¿no? Busca por el site y dice, ¿este tiene la clase de ancho completo? Pum, por JavaScript se lo pongo. ¿Qué nos pasaba a nosotros? Que al hacer esa petición, Ajax, ese JavaScript no se ejecutaba cada vez que hacías esa petición Ajax, porque lo ejecutaba al inicio de la carga en la cabecera. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que sacar como un cachito de ese plugin para poder tener nuestra parte de JavaScript que nosotros quisiéramos que se rehiciera. Entonces, cogimos el código de Visual Composer que cogía sus anchos completos y obligamos a rehacerlo en cada carga. Funcionó. La verdad es que funcionó y fue un bastante alivio porque el hecho de cargas la página, se ve bien, te vas a otra página, a veces se veía bien, a veces no, vuelves a la anterior completamente rota, era un poco, ¿no? La tensión era alta. Otro problemilla que, bueno, tampoco fue muy grave, pero salió que había que actualizar un montón de metas de SEO, ¿vale? Los OG de Facebook, las Twitter Cards y un montón más que nos pidieron. Pues también había que actualizarlo por Ajax. El plugin no lo hacía por defecto, pues bueno, lo añadimos y ya está, no fue mucho más complicado. Y por último, la web tiene un slider y querían usar Revolution Slider, no sé si lo habéis usado, pero es mola, o sea, la interfaz de atrás es bastante potente, puedes hacer un montón de cosas, pero también le pone código eso por adelante y por atrás, por todos los lados, y también petaba con el Ajax. El slider cuando al principio aparecía,
cuando navegabas fuera y volvías, el slider desaparecía y daba un error, el clásico de JavaScript que todos que nos encanta, el type is undefined. Y dices, vale, ¿dónde? Y te viene un código así de JavaScript infernal y dices, pues, ¿cuál fue la solución? Fue un poco... estábamos un poco ya pillados de tiempo, entonces tuvimos que tomar una solución un poco drástica, que fue, mira, te hacemos un slider nosotros, ¿vale? Que sabemos que no se rompe. Simplificamos un montón y para los sliders que vas a hacer creemos que te va a venir bien. El cliente aceptó, genial. ¿Qué volvimos a utilizar? Custom post types, de nuevo. Creamos un custom post type llamado slide. Cada vez que quieras crear un slide, creas un custom post type, una entrada, le poníamos una serie de campos, pues rollo imagen de fondo, título principal, lo que sea, eso maquetado para que quedara bonito. Y gestionábamos los distintos sliders como categorías, ¿vale? Te creas una categoría que es el slider 1, el slider 2, el slider 3 y te creas un shortcode para mostrar, pues, sácame todos los slides que hay en esta categoría, ¿vale? Ponemos el nombre de la categoría en el shortcode y luego ya, pues, con JavaScript, con Slick Slider que utilizamos nosotros, pues ya aparecía el slider y genial, funcionó. Yo creo que escuchamos como, no sé si alguna vez habéis escuchado un audio de Podium Podcast, ¿vale? Pero sacaron un lema que arranca en todas las reproducciones de los audios, que es Podium Podcast, historias que hablan tu idioma. Imaginaos el testing de Ajax con eso, para ver, ¿se va el audio? ¿No se va el audio? Escuchamos esa frase, no sé, 30 veces. Yo no he sido. 30 veces al día, 40. Y bueno, todavía de vez en cuando se escucha por ahí Podium Podcast y siempre pues decimos lo mismo, ¿no? Sí, además también descubrimos, yo no sé si os ha pasado, que el orden de los metas sí que afecta al producto, porque de hecho tuvimos un problema con los metas y es que creo que había que poner primero los de Facebook y luego los de Google o no sé qué, porque al cliente le estaban fallando. Entonces, si vais a trabajar con muchos metas, tenerlo en cuenta porque Facebook se pone un poquito pejiguero. Que no, me parece que eran los de Facebook los que tenían que ir primero, que son muy protagonistas ellos. Y nada, pues conseguimos que el site funcionara entero en Ajax y no explotó nada más de momento. Sigue funcionando, así que... Cuarta petición, ¿vale? ¿Qué más nos pidieron? Esta fue sencilla, mira, no hay ninguna caca en la pantalla. Básicamente, pues lo que dijeron, oye, los episodios van a tener un montón de información, los programas también, las temporadas también, todo eso. Quiero tener campos donde mostrar toda esa información. Un campo bastante importante era el ID del audio, ¿no? El player de ellos de JavaScript, maravilloso, que es verdad, que es muy bueno. Cogíamos y nosotros para poder reproducirlo, pues teníamos que pasarle unos parámetros. Y el parámetro principal era pues, el ID del audio. ¿Qué hicimos ahí? Uy, no, eso lo tienes que explicar tú. Sí. A ver, nosotros trabajamos con una API que nos entregaron ellos y lo que hicimos fue, en la parte de administración de WordPress, añadimos un plugin que creamos nosotros para que los gestores de contenido pudieran añadir los audios de su API a los diferentes programas, episodios, etcétera. Lo único que hacíamos básicamente era una llamada por Ajax a sus servicios y recogíamos la información de los audios. Y como dice Carlos, en este caso el identificador era el ID del audio. Luego todos esos datos se añadían como datos asociados a cada post mediante Advanced Custom Fields, que además te da la opción de hacer que los campos de texto puedan ser editables o no editables por el usuario. Nosotros, en nuestro caso, como esto era todo información que se traía del API, no era una información que se pudiera modificar. De hecho, en un principio era modificable, luego no. Bueno, ahí hubo un poco de pelea porque querían que sí, luego que no. Luego nos dijeron que ellos iban a poner toda la información en ese API y lo iban a poner todo correctísimo. Entonces, básicamente lo que hacíamos con el plugin que creamos era que para asociar un audio a un episodio buscaban en una lista y mediante ese identificador se iban cogiendo los diferentes valores de los diferentes campos, pues el título del audio, la duración, las categorías a las que pertenece, etcétera. Y todos esos datos se iban añadiendo a
a los campos personalizados que habíamos creado con el plugin y se guardaba el post, con lo cual cada vez que se añadía un audio teníamos que forzar que se guardara el post con todos estos datos extra que luego a lo largo de todo el site se usaron o no se usaron todos y se podían mostrar muy fácilmente. Y vamos aquí ahí lo tenéis. No sé si habéis usado este plugin, pero como veis es el salvavidas. O sea, yo, por ejemplo, soy muy de hacer el código por mí misma, pero sí que es verdad que un plugin como Advanced Custom Fields te ahorra infinidad de tiempo, además es gratuito y tienes opciones a cascoporro. De hecho, yo creo que simplemente con la opción de añadir un campo de texto, que es lo típico, el texto o la fecha y tal, con eso creo que solucionas el 90% de los problemas que necesitas. Y luego recuperar esos valores es tan sencillo como utilizar la función getField. O sea que es para mí lo mejor que hay. Y también comentar del Custom Fields, que bueno, tiene una versión Pro, que yo la pagaría en todos los proyectos. Al menos tiene un campo que es repetible, que puedes crear, que es que a mí ese me parece espectacular. Pero bueno, hablará Mauricio de él. Quinta petición, el gran marrón, ¿vale? Hemos puesto 4 cacas, me falta poner una, pero es bastante complicado. Querían URLs amigables para nuestro amigo SEO. ¿Qué querían? Pues que fuera la web.com/programa para que se viera la página del programa, la web/programa/temporada para que se viera la página de temporada, lo mismo para el episodio, el blog de cada programa, con el post de cada programa, una página extra sobre el programa, más todavía, o sea, más información sobre el programa con un endpoint, en fin, un montón de URLs que como eso le tocó a mi amiga Natis, pues... Sí, fue muy divertido. Va a comentar. Bien, la solución para esto pues fue básicamente utilizar los endpoints sobre todo para los blogs, para la página extra que nos pidieron de información extra del programa. También hubo otra página por ahí para un pseudo plugin suyo que quisieron hacer. También tuvimos que definir bien los rewrites en los custom post types cuando los definimos. Además de eso, añadir rewrite rules para que WordPress sepa cómo relacionar el contenido. Utilizamos las expresiones reguleras, que se supone que todos los programadores conocemos, pero que básicamente tiramos de diferentes webs que hay para que te den un poco... porque yo me las sé más o menos, pero me las aprendo cada vez que tengo un proyecto con expresiones regulares, que luego, no sé por qué, se me olvidan a los 2 minutos. La verdad es que con las expresiones regulares se puede hacer prácticamente de todo, pero para mí personalmente son un infierno. Y además utilizamos el post type link, que es una opción de WordPress, que esto a lo mejor es un poco más... Bueno, no sé si conocéis los endpoints. Los endpoints son básicamente añadir query variables a las URLs, que no es más que poner en la URL, añadirle diferentes valores para obtenerlos por get, pero con los endpoints de WordPress lo que hacemos es que en vez de que aparezca interrogación, pues blog igual lo que sea, ampersand otro valor igual lo que sea, tal, con los endpoints de WordPress lo que haces es ponerlo bonito y lo vas separando con barras y es como si fuera una URL independiente. Nosotros lo utilizamos tanto para el blog como para la página sobre el programa y en la segunda parte del filtro que veis, lo que le estamos especificando es que es para el permalink. Puedes especificarle si es para una página, o sea, hay un montón de opciones dentro de WordPress. Unido a la definición del endpoint, lo que utilizamos es el action del template redirect para poder mostrar el contenido que nosotros queramos. O sea, en nuestro caso lo que hicimos fue redirigir a un template que creamos específico para, en el caso del blog, crear un archive con todos los posts del blog asociado a ese programa.
En la otra página era una página totalmente independiente que el contenido, de hecho, ni siquiera me acuerdo, me parece, no sé si era un campo personalizado dentro de lo que era el programa. Entonces, en este template lo único que hacíamos era recuperar ese contenido de ese campo personalizado. Además, por ejemplo, para el caso del blog, nos surgió el problema de la paginación, que con el filtro del request puedes darle diferentes valores a esas queries variables que tú te has definido. Entonces, además, para poder redirigir de manera correcta, como os he comentado antes, al definir los custom post types, le definimos una serie de el rewrite se lo definimos al crear el propio tipo de post, y se define utilizando los comodines que van entre símbolos de porcentaje, que WordPress tiene algunos por defecto, pero en nuestro caso nosotros nos los creamos personalizados. Entonces, esto es para que WordPress, a lo largo de la distribución de la información, él va pasando estos comodines que luego nosotros utilizamos con las diferentes funciones. Las rewrite rules, esto es un ejemplo de una de las que utilizamos. Cuando tú especificas las rewrite rules, además, las pones por orden y tiene una opción para decirle que la primera que pille es la primera que aplica, y ahí deja de seguir buscando. Y, por ejemplo, en este caso, para asociar el custom post type, lo que le dijimos, esta regla en concreto, lo que quiere decir es, si encuentras algo que sea, lo que sea, barra lo que sea, pero que no sea blog, barra otra cosa, el tercer otra cosa es lo que se corresponde con el slash del post personalizado que te estoy definiendo en la segunda parte de esta función. Entonces, así podemos asociar de manera unívoca el post al que estamos referenciando. Pero para poder presentarle a WordPress lo que sea, barra lo que sea, barra lo que sea, hay que utilizar los filtros. En este caso, los filtros para los links del post. Esto es para que cuando nosotros llamamos a la función getPermalink, se modifica mediante la función que estamos especificando aquí. Que en este caso lo primero que hacemos es decirle que si el post no pertenece al tipo de post que nosotros queremos tratar, devuélveme el permalink tal y como vino, que no me interesa hacerle nada. Si se trata del tipo de post con el que quiero trabajar, lo que hacemos es, como obtenemos el objeto post, nosotros tenemos el identificador del post. Mediante ese ID del post podemos saber el valor del campo personalizado que le dimos con el slash del programa. Con lo cual, lo que le decimos es, vale, este slash de programa en el link de este post me lo vas a cambiar por el slash del programa que viene referenciado en el campo personalizado. Y pasa lo mismo con la temporada. O sea, al final es en esta función, tú haces tus tejemanejes y como tienes el objeto post al que referencia ese permalink, puedes sacar lo que quieras. Y utilizas estos comodines para decirle, vale, pues cámbiame lo que sea este comodín por esta otra cosa. En nuestro caso, el slash del programa y el slash de la temporada, porque además, como el slash de la temporada padre coincidía con el slash del programa, ya teníamos esa primera parte coincidente, con lo cual se nos quedaba la URL del site, barra mi programa favorito, barra temporada 1, barra este es mi episodio super chachi. ¿Y para cuándo queréis todo esto, hombre? Pues como supongo que todos trabajáis con el cliente. Pues lo dejamos así, ¿no? Fue durillo. Y lo peor de todo fue que en este caso el deadline no era negociable. No era negociable porque había un evento de presentación. O sea, ya está. Hay un evento de presentación, hay que tenerlo.
Sí, además nos enteramos como una semana antes de la fecha del deadline. Nos dijeron, bueno, chicos, como sabéis, este es el deadline y, por cierto, están todos los medios llamados a venir a este súper evento de presentación de nuestra magnífica página web. No queremos presionaros, estamos a una semana de entregar. Relax. Y mientras Natalia ahí con sus rewrites y sus rollos. Sí, uf. Pero bueno, bien, salió bien. O sea, hicieron la presentación y no explotó nada, así que... Y no usamos una maqueta falsa ni nada de eso. O sea, funcionó. Ya para finalizar, pues comentar, bueno, pues que no estuvimos solos. Ahí la foto de sufrimiento, ¿vale? Esta fue la foto de una hora antes de la salida del evento. Haciendo deploy. Podemos pasar ya, simplemente comentar, bueno, que trabajaron mucha más gente con nosotros, jefes de proyecto, a modo gárgola, así mirando, ¿qué tal va todo? ¿Qué tal va todo? Bien. También nos ayudaron, ¿no? Pues definir bien todo, ¿no? Salvarnos el culo si necesitábamos un día más, cosas así. Diseñadores, el diseño vino bien. O sea, los desarrolladores se suelen quejar, ¿no? Del diseño, que si viene mal presentado, que si viene tarde. Bueno, en este caso pues vino y no estaba mal. Los gestores de contenido, ¿vale? Se pegaron un trabajazo, o sea, rellenaron la web entera en 2 días. Ventaja de WordPress, eso en un sistema que no sea conocido más o menos por todo el mundo no se puede hacer. Si te lo montas tú a mano, le tienes que explicar. Bueno, en y este que caso Carlos y yo lo WordPress. montamos muy bien, ojo. Y fue muy fácil. O sea, nosotros le dijimos, pues, es un post de WordPress, rellénalo. Ya sabían rellenarlo, no tuvimos que explicarles absolutamente nada. Sistemas, salvándonos el culo como siempre, ¿no? El típico de, súbeme esto rápido, por favor. No, ha fallado, vuelve. Caché, etcétera. O sea, todos hemos sufrido sistemas, pero estamos profundamente agradecidos. Queremos seguir teniendo internet en la oficina, bien. Locutores y editores de sonido, al fin y al cabo, pues son podcast. Y sin el trabajo de ellos, pues no habría programas, no habría audios y no estaríamos aquí, ¿no? Sí. Y bueno, a Carlos y a mí, la verdad es que lo mejor de todo es que luego sí que es verdad que es una página que ha tenido bastante éxito y por alguna extraña razón, además la gente nos venía a preguntar sobre los podcasts. En plan de, oye, el episodio tal, ¿cuándo va a salir el siguiente? Es como, a ver, o sea, yo lo he hecho para que el tío que hace el podcast lo escriba y suba el audio. No sabemos muy bien cuándo va a subir. De hecho, por lo que había por la oficina, hay 2 o 3 de los podcasts que hay en la página que tienen bastante seguimiento. Yo al final conseguí superar el pequeño odio que tenía, porque como bien ha dicho Carlos, probar algo con Ajax, al final acabas oyendo el mismo audio una y otra vez. Y sí que es verdad que empecé a escuchar uno de los podcasts que está bastante interesante y nos dieron un Ondas. Bueno, tampoco es que... Es verdad que los premios Ondas los entrega el Grupo Prisa, pero también es cierto que yo, por lo que he estado viendo, no hay páginas similares. Por supuesto, ninguna está tan bien hecha ni con tanto cariño, entonces... Bueno, puede que mamá nos diera el premio a sus niños, pero la verdad es que estaba bien merecido. Así que... Eso es todo. Pues muy bien. ¿Ya? Ya. ¿Pasaron los nervios? Bueno, ¿Viste sí. que es fácil? Bueno, vamos a una pequeña ronda de preguntas. No pequeña, no, todavía hay tiempo. Así que aprovechad, levantad la mano. Tenéis ahí un micrófono a Fernando Tellado, por si queréis hacer preguntas arriba. Aquí tenemos uno. Venga, animarse. Hola, quería preguntar, dado el lío que tuvisteis ahí, que bastante, ¿cómo gestionabais Pégatelo bien. ¿Cómo gestionabais el botón de atrás? ¿El botón? El botón de atrás del navegador Sí. al navegar en Ajax y si por casualidad el usuario reiniciaba la página, si seguía el podcast por donde se había quedado. Creo que el propio Ajaxify tenía una opción, ¿verdad? Ajaxify venía con esa opción, pero vamos, en JavaScript, cuando le dan al botón de atrás, cuando haces la navegación en Ajax, haces un history push state y guardas el estado, o sea, guardas en el propio historial de esa persona, pues todo. Entonces, luego, ahora mismo no me acuerdo, pero si le da para atrás, yo creo que se iba el audio a tomar. O sea, yo creo que se quedan sin audio porque hacía la recarga, pero no estoy muy seguro si el atrás lo hacía, habría que probarlo. Y si haces, o sea, obviamente si Y hacías si la recarga, recarga... pues se va el audio y vuelve a empezar desde el volvía a principio, sí. empezar.
O sea, No. ni siquiera te aparecía el reproductor. O sea, la cosa es que además el reproductor te aparecía como... que además luego más adelante se añadieron funcionalidades nuevas al reproductor, hubo que cambiar cosas porque luego más adelante tenía una lista de reproducción que tenía que cambiar, había que cambiar los elementos a lo largo de la página porque si entráis en Podium Podcast es una página muy visual, con todos los episodios con sus botoncitos de play, que estas cosas que le gusta al cliente, cada vez que se pone un audio, el play tiene que cambiar a pause y cuando le das... Entonces, también entre Carlos y yo tuvimos que, a posteriori, añadir esa funcionalidad de que cuando tú le dieras en cualquier momento a cualquier audio o a cualquier botón de la web, es decir, si había un audio que tú estabas visualizándolo en esa página, se le cambiaba el botón al play, o sea, al pause, y además tú, independientemente de si era el botón del navegador o el botón del se tenía que parar, bueno... De todas maneras, no guardábamos información de sesión de usuario, ¿vale? O sea, no hay cuenta de usuario en la web, con lo cual no podíamos guardar de ninguna manera... Bueno, sí podemos guardarlo, pero no hicimos el guardar la posición del audio. No nos lo pidieron, fíjate, hubiera sido otro marrón. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Venga. Así le quitamos Que los de aquí no churros vamos a al los- desayuno. Venga, ahí arriba. Aquí tenemos una preguntita. Ahí, ahora te la paso. Ahora te No la paso. hace falta que preguntéis. Así le quitamos los churros a los del track B, que seguirán. Hola, mi nombre es Manaira y... Un poquito más pegado, por favor, a la boca. Así. Hola, mi nombre es Manaira y me gustaría saber si habéis explicado lo que habéis hecho. Pero, por ejemplo, hubo uno de estos marrones que habéis intentado un montón de cosas hasta llegar a esto. Todos. Todo- Pero que podáis comentar alguno. Uno de ellos. A ver, el tema de las URLs fue bastante complicado, porque cuando tratas con URLs en WordPress, además, descubres, está la maravillosa opción del flush, las rewrite rules, es decir, cada vez que tú cambias una regla de estas, tienes que hacer un flush que lo que hace es como reiniciar para que pille estos nuevos cambios. De pronto cosas que parecía que funcionaban, te funcionaban en algunas URLs, pero en otras no. También descubrimos que cuando tú defines las reglas de las rewrites, tienes una opción para especificar si las pones arriba, o sea, al principio o al final. Y WordPress lo que tiene es que cuando lee estas reglas, tú le especificas una regla y cuando encuentra una coincidencia se para y deja de buscar. ¿Qué pasa? Que haciendo pruebas, en algunos momentos algunas cosas sí que nos funcionaban, pero de pronto otras dejaron de funcionarnos. Que fue, por ejemplo, al añadir el blog, luego hubo otras páginas que tenían URLs más largas, que fue donde tuvimos que empezar a... Bueno, tenemos como 10 o 12 reglas y tuvimos que tener muchísimo cuidado con el orden en el que poníamos las reglas para que se parara en la primera sin estropear nada de lo demás. También tuvimos que añadir esta maravillosa opción que tienen las expresiones reguleras, que es cualquier cosa menos este texto. Entonces, eso, por ejemplo, sí que es verdad que fue un poco ensayo y error. También es verdad que, bueno, fue un proyecto un tanto peculiar desde el principio. Íbamos también con el tiempo un poquito ajustado. Y aunque tiramos para hacer las cosas que teníamos más o menos controladas, los endpoints es una solución muy sencilla y muy rápida. Es probable que muchas de las soluciones no sean las más óptimas, pero sí que es cierto que cuando no tienes mucho tiempo para pensar ni para desarrollar, al final vas a por lo primero que se te ocurre. Pero lo son. Y yo, por ejemplo, o sea, lo que decías de ir probando, el slider, probé 6 tipos distintos de slider. El de Ajax buscamos otro, no lo encontramos. El Visual Composer no me dejaron. Y ensayo y error continuo. Era te dabas, ¿qué hacemos? Te dabas, ¿qué hacemos? Sí, fue durillo. Hacemos una última pregunta que tenemos aquí abajo y pasamos al desayuno. Yo quería preguntar también sobre las URLs. Te he medio entendido antes que has dicho, bueno, el SEO quería
vosotros entiendo que no hubieseis hecho ningún rewrite y las URLs las hubieseis dejado a pelo, todas colgando Hombre, no. de la home. No, o sea, La ¿qué verdad es hubieseis que hecho? nosotros no nos planteamos las URLs porque como era una petición que venía desde el minuto cero, o sea, las dos cosas con las que más hicieron hincapié fue la navegación por Ajax para que se pudiera mantener el reproductor y luego las URLs. Es probable que hubiéramos hecho algún tipo de rewrite, pero seguramente menos sofisticado, a lo customizado. Porque el problema de estos rewrites es que cada episodio, la parte de la URL anterior al episodio era variable en cada uno. Es decir, dependiendo de la temporada del programa al que correspondieran, tenía que variar. Si no, normalmente cuando tú te creas un custom post type y tú le especificas la regla, sí le puedes especificar con alguno de los comodines, pero no varía tanto. Podría ser, yo qué sé, la URL del site, episodio, / el nombre del episodio. Porque ya con esto termino. Lo que es la arquitectura interlinkado interno de unas páginas con otras no varía en función de la URL. Quiero decir que la arquitectura hubiera sido la misma, lo hubieseis hecho vosotros como hubieseis querido, que como os pidieron desde SEO. Pregunto. A ver, es que todo depende de cómo tú lo definas. Depende de cómo tú te definas el post, tú le puedes especificar un rewrite. Tú le puedes decir qué es lo que quieres que haya delante del Slack del nombre del post. Entonces, si tú quieres que ponga programas / audios, lo que pasa es que te pone en todos el mismo texto. Luego, utilizando el post-link, el filtro de post-link, que supongo que será lo que hace WordPress por dentro cuando tú le especificas en los rewrites. Supongo que ellos tendrán, o sea, dentro de lo que es el core de WordPress harán lo mismo. Dirá, donde venga entre porcentajes este texto, me lo cambias por esto otro. En nuestro caso, ese cambio era por un texto dinámico que variaba en función del elemento. Chicos, le damos un fuerte aplauso nuevamente a Carlos y a Natalia. Muchas gracias por la charla. Ha sido muy didáctica, ha salido perfecta. Y ahora sí, café y churro están esperando ahí para todos. Y nos vemos nuevamente. 11:45 comienza la siguiente ponencia en el track A y en el track B.